Buenas, de nuevo otra vez aquí, amigos televidentes, en este su programa Visión Económica a las 18 horas. Damos la bienvenida a don Leonardo Valverde, que estaba con sus trabajos que debemos apoyarlo, ¿no? Así es que, don Leo, bienvenido a este su programa. Muchas gracias, Alejandro Noel. Buenas tardes, amables televidentes. Aquí estoy, como cada viernes, con el mismo espíritu, con el mismo ánimo, para llegar mis opiniones y mis pareceres sobre los acontecimientos económicos. Así que aquí a tu orden, Alejandro. Bueno, estábamos hablando del presupuesto y yo di lo que era el monto total, lo que era para préstamos, pero también dije que había una serie de asignaciones o apropiaciones de algunos ministerios para otros ministerios. Entonces, en la parte de presupuesto, don Leo, usted que es el economista, ¿qué presupone eso? Aparte con lo que dijo el Banco Central y el equipo económico, de que vamos a tener un decrecimiento, que vamos a perder década y media del Producto Interno Bruto. Así es que eso es un plato para usted. Mira, no creo que tú dijiste década y media, no creo que sea tan drástica la situación, porque los cálculos, las proyecciones que hay hasta ahora, es la posibilidad de un descrecimiento del mismo tamaño del crecimiento del año pasado. Es decir, que si dejamos de crecer un 5% y, por ejemplo, descrecemos un 5%, estaríamos hablando de una pérdida de un 10% de la economía, pero eso es un poco contable. Hay que manejarlo como si fuera un rejuego contable, ¿verdad? Porque estamos hablando de perder un 5% de crecimiento más un decrecimiento de un 4%, entonces, o 5%, posiblemente estaríamos perdiendo el 10% del PIB. Si el PIB para el 2020, estamos hablando del Producto Interno Bruto de la Nación, es igual al valor monetario de la producción de bienes y servicios del país durante ese año. Es decir, monetarizando el valor de los bienes y servicios de la economía, andaría, según las proyecciones anteriores, sobre los 90.000 millones de dólares. Eso quiere decir que si perdiéramos un 10, entonces estaríamos perdiendo entre 8 y 9.000 millones de dólares durante el año 2020, que entendiendo lo que está pasando, pues obviamente. Pero sobre el tema que tú planteas, que es el tema económico de hoy, en el sentido de que ya el Senado de la República está conociendo el proyecto de presupuesto y la Cámara de Diputados también, de lo que les llamarían el presupuesto, en este caso suplementario, porque ya se dio un complementario, posiblemente estaríamos abordando algo también inédito. Y esa es la característica de las grandes crisis mundiales, es esa, que traen una serie de fenómenos, tanto en el ámbito social, político, económico, ambiental y tecnológico, que no se habían registrado anteriormente. Y digo esto porque probablemente, según informaciones en el ámbito de la historia económica, probablemente por primera vez se pudiera dar en República Dominicana un presupuesto que no sé cómo le llamaríamos, porque sea un complementario o un suplementario, y que probablemente, dependiendo del comportamiento de la crisis y del comportamiento de la pandemia y el resultado, digamos, en diciembre, de la actividad económica en la República Dominicana, entonces probablemente se pudiera hacer otro ajuste al presupuesto general de la nación terminando el año. Esto sobre todo para buscar la manera de eliminar los déficits, tanto los acumulados como lo que se den por el efecto de la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo en estos momentos. Pero ciertamente, el análisis que se ha hecho es que el requerimiento mínimo para superar el billón de pesos dominicanos por primera vez en la historia de las finanzas públicas en República Dominicana supera el presupuesto general de la nación, el billón, que quiere decir más de 1.000 millones de pesos dominicanos, millones, ¿verdad? 1.000 millones de millones. De millones. Entonces, estaríamos abordando un aumento del presupuesto en el orden de los 202 millones de pesos dominicanos. 202.000 millones, Leo. 202.000 millones, sí. Ahora sí. Es que junto a lo que ya se había hecho el complementario anterior,
por parte del gobierno saliente, estaríamos hablando de una adenda al presupuesto que posiblemente supere los 350.000 millones de pesos. Por eso estamos abordando esta situación. Yo pienso que hay una cosa que se combina con la otra, porque la cadena de las finanzas públicas hay dos partes que son esenciales. La primera, lo que tiene que ver con el presupuesto general de la nación, que es la herramienta técnico-financiera que el gobierno tiene para planificar el gasto, ¿verdad? Financiar el gasto, y por otra parte el Banco Central, que entonces es el organismo fiduciario del gobierno, pero es el que maneja todo el relacionamiento de las finanzas de la República Dominicana respecto al sistema monetario y financiero internacional. Entonces, esa reestructuración que el Banco Central anuncia que hizo del crédito interno posiblemente ponga el Banco Central en mejores condiciones de acompañar el ejercicio presupuestario del año 2020 en la República Dominicana. Ya hay datos específicos para qué son los 202.000 millones de pesos. Entonces pienso yo que la posibilidad de que ciertamente toda una parte de ese dinero se consiga, se obtenga, se capte, Alejandro, y que no necesariamente tenga que ser con empréstito interno o externo, va a depender de la posibilidad de recuperación paulatina de la actividad económica en la República Dominicana. Si no se logra una reactivación de áreas específicas de la economía, como es el problema del turismo, por ejemplo, como es el problema de las exportaciones, que son sectores generadores de divisas, y por otra parte, de ver la manera como se atrae un poco de inversión extranjera, cosa que no es tan fácil en medio de una crisis, pero los capitales internacionales también andan buscando oportunidades. Y en la medida que la crisis les genera oportunidades, los capitales se mueven para aquellos sitios donde ven mayor potencial de incremento de sus dineros, y por otra parte de seguridad jurídica, de seguridad macroeconómica y de seguridad política en ese sentido. Y en la República Dominicana, en esos ámbitos, no veo ninguna nubecita. Es decir, en el orden de la seguridad jurídica, la República Dominicana ha estado presentando un número de confianza significativa en los organismos calificadores a nivel internacional, y no veo por qué. Yo más bien hablaría de posibilidad de inversión extranjera en la medida que se produzca una reactivación de las áreas que motivan y atraen inversión extranjera en la República Dominicana. Bueno, por otro lado, varias variables, ¿verdad? Valga la aclaración, junto con el presupuesto, porque de eso va a depender en gran medida, Alejandro, que la posibilidad de que ciertamente estas dos adendas al presupuesto general de la nación que se aprobó en el mes de diciembre del año 2019, pues que los recursos para proveer esa nueva planeación tengan que venir una gran parte de ellos de empréstito. Yo, sinceramente hablando y como economista, no sé si es que me he vuelto una mezcla de antineoliberal con nacionalista, no sé, porque la cosa ahora está medio complicada, Alejandrito, pero sí te digo que me gustaría, como aquí hay unos excedentes de dinero, no de capital, sino de dinero, estoy hablando de papel moneda y de los diferentes tipos de moneda, tanto en manos del sector financiero bancario, como de manos de inversores, como de manos de otros espacios, incluidos los fondos de la AFP, todo esto. Me gustaría, y soy simpático de que el gobierno pueda tener acceso a financiamiento interno, que tienen menos implicaciones respecto a las variaciones del dinero internacional, que todavía en esta coyuntura sigue siendo el dólar verde de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, para completar eso, y una información que servimos ahorita, es que el Banco Central honró compromisos por 1.400 millones de dólares, compromisos de ellos, para facilitar que el mercado tuviera esos recursos que eran compromisos del Banco Central, principalmente con compromisos internos de la República Dominicana. Y 1.400 millones de dólares no es más nada que cerca de 90.000 millones de pesos.
sea que eso Así también es. lo hizo el Banco Central. Sí, además que en esa medida también para los próximos años posiblemente se pueda disminuir un poco el déficit cuasi-fiscal del Banco Central, y entonces el presupuesto del 2020 y el del 2021, como los fondos para cubrir el déficit del Banco Central provienen de los fondos presupuestarios del gobierno, en esa medida puede hacer que se pueda ir realmente reduciendo el déficit cuasi-fiscal que tanta crítica ha recibido en los últimos años, ¿verdad? Por toda deuda que el Banco Central va asumiendo, creyendo que el fisco el gobierno lo pueda retribuir vía el ejercicio presupuestario, cosa que no ha sido posible. Quiero sí, Alejandro, mira, yo tengo una formación económica de una escuela un poco dialéctica, ¿no? Dialéctica en el sentido de la visión de cambio y de la visión dialéctica que tengo sobre los fenómenos económicos y sociales, pero probablemente el mecanismo sea el mismo que tú has usado, que yo he usado, que los sectores familiares y empresariales han usado en los momentos de dificultades. Que cuando uno no tiene liquidez, lo que todo el mundo sale a hacer es al mercado financiero, ¿verdad? Bancario y financiero, y ha habido momentos que hasta el mercado informal, que es el más odioso de todos los mercados por el carácter especulativo, súper especulativo que tiene, pero en momentos de crisis no hay de otra que tú decir, bueno, la vaca es tan flaca, entonces cojo hierba a crédito y la pago cuando vengan las lluvias, vengan nuevos pastos y la vaca empiecen a dar más leche. Me estoy refiriendo, por supuesto, al aparato económico de la República Dominicana. Es decir, que pueden estar seguros que ese nivel de un 50% que dice el director general de presupuesto, que 50% por encima del PIB que tiene la República Dominicana de deuda, vamos a ver cómo salimos de crisis. Si hay que endeudarse, pues ni modo. Lo que no puede hacerse es echar para atrás. Es decir, hay que encarar la situación, por un lado. Por otro lado, hay que buscar la manera de cómo vamos a encender el aparato productivo nacional paulatinamente, sin que esto choque con la situación del protocolo que se está manejando para controlar el COVID-19 y la pandemia que él mismo ha desatado. Pero lo que hacemos opinión pública, y sobre todo lo que siendo economista, como es mi caso, o empresario, como es tu caso, hacemos opinión pública, en esta coyuntura no es hacerse gracioso, ni hacerse el súper crítico. En esta coyuntura las voces que necesita la población dominicana son voces racionales, voces que estén muy pendientes del interés nacional más que de los intereses particulares y grupales. Y por eso yo me atrevo a opinar así, con la anuencia tuya que eres quien comparte la responsabilidad de los compromisos de lo que ambos decimos por este espacio. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en breve. Señor director.